¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí, ya se ve. Gracias. Ok, entonces pues vamos a hablar de algunos conceptos básicos de ecuaciones diferenciales y posteriormente nos vamos a ir a hablar sobre modelación matemática y cómo se vinculan las ecuaciones diferenciales con modelación matemática. Entonces, para empezar, pues vamos a hablar de qué es una ecuación, ¿no? Ustedes ya conocen las ecuaciones, ustedes ya han trabajado mucho con ecuaciones. Podemos tener ecuaciones sencillas, simples, eh, como una ecuación lineal, o podemos ir teniendo pues ecuaciones de ciertos grados que tienen que ver con los grados de los polinomios, ¿no? Esta, por ejemplo, es una ecuación de un polinomio. Ustedes conocen muy bien estas ecuaciones y ya saben cómo resolverlas, ¿no? Entonces aquí en el polinomio pues simplemente factorizamos y encontramos el valor de x, de eso se trata resolver una ecuación normal, ¿no? Digamos. Y obtenemos un valor igual de este lado. Simplemente despejamos, esta es una ecuación muy sencilla, entonces obtenemos el valor de x. Fíjense que la solución de esta ecuación pues es un número, es un valor constante. ¿Y cómo le hacemos nosotros para comprobar que sí es solución de nuestra ecuación? Pues simplemente lo que hacemos es sustituir estos valores en las ecuaciones. Aquí tenemos x igual a 4/3, entonces nos tomamos este x, lo sustituimos cada vez que tengamos una x, y si obtenemos igual a 0, al aplicar este valor de x, pues entonces quiere decir que este valor de x sí satisface nuestra ecuación, por lo tanto sí es una solución de esa ecuación. Lo mismo aquí, ¿no? Este caso es muy sencillo, tenemos un x igual a -2, lo sustituimos y nos queda -2 más 2, pues igual a 0. Entonces, esta sería la solución de esta ecuación, esta sería la solución de esta ecuación, y pues como les comentaba, ustedes esto ya lo conocen, ya saben cómo resolverlo. Aquí lo nuevo es las ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales, pues fíjense que tienen dos nombres, ¿no? Por un lado son una ecuación y por otro lado tienen una diferencial. Entonces, lo que vamos a ver aquí en ecuaciones diferenciales, pues es básicamente viene de acá, pero aumentando un grado de complejidad, que es aumentando una derivada. Entonces vamos a tener ecuaciones igual que acá, pero con derivadas. Y obviamente no, esa no es la única diferencia. Hay otra diferencia importante que tiene que ver con con la solución que obtenemos de una ecuación diferencial. Entonces, fíjense aquí en esta ecuación diferencial, nosotros la resolvemos y obtenemos esta solución, ¿no? Entonces, haríamos lo equivalente a lo que hacíamos aquí para saber si realmente es solución. Pues lo que tenemos que hacer es sustituirla en la ecuación original y ver si la cumple o no. Entonces tenemos aquí nuestro valor de y, lo derivamos, sabemos que la derivada de la exponencial pues es ella misma, pero esta es una función compuesta. Por un lado es una exponencial y por otro lado está compuesta a otra función que es 3x. Entonces nuestra derivada pues va a ser e a la 3x por la derivada de lo de adentro, o sea, el 3. Y teníamos aquí una constante, entonces nos va a quedar 6e a la 3x y este 1 pues se va porque es una constante, ¿no? Entonces esto lo escribimos del lado donde nos pide la derivada y de este lado pues simplemente sustituimos el valor de y. 3 por todo esto menos este 3, ¿no? Y seguimos operando. Esto nos queda 6e a la 3x más 3 menos este 3, se nos van esos 3 y nos queda una igualdad. Entonces podemos ver que sí se cumple. Al sustituir esta solución, pues sí obtenemos valores verdaderos para esta ecuación diferencial. Así es como nosotros hacemos el equivalente de verificar soluciones. Algo importante de que notar aquí es que la solución de este tipo de ecuaciones sencillas pues eran valores numéricos, eran números. Aquí si se fijan, la solución de una ecuación diferencial ya no van a ser números, ya van a ser funciones. Y de hecho va más allá, pero ahorita vamos a ir a eso de más, a qué me refiero con más allá.
pero sí, fíjense que aquí son números, aquí son funciones, ¿ok? Entonces, la solución de ecuaciones diferenciales van a ser funciones y van a involucrar derivadas las ecuaciones diferenciales. Eso matemáticamente, ¿cómo lo escribimos? Pues recuerden que tenemos varias notaciones, podemos usar las y'. Esa y' va a ser nuestra ecuación diferencial, nuestra derivada, y va a estar igualada a una función que va a depender de dos variables. En este caso les pongo una variable que va a ser el tiempo y otra variable que puede ser cualquier variable que sea de interés. Entonces, esa solución se va a escribir como y de t. ¿Y cómo la vamos a verificar? Pues simplemente la solución que proponemos o que encontramos mediante algún método matemático que nos ayuda a encontrar esta solución, pues simplemente la vamos a sustituir dentro de la ecuación y vamos a verificar que se cumpla. Esa sería la manera de escribir matemáticamente lo que hicimos en el caso anterior. Entonces, pero esto ya fue la parte matemática, pero ¿qué es una ecuación diferencial o para qué sirven o qué es lo que nos están diciendo, no? Pues otra vez vamos a la notación. La notación podemos usar este tipo de notación tipo Leibniz, que de hecho nos ayuda mucho a tener un poco más de interpretación de qué es lo que estamos midiendo o qué es lo que estamos estudiando. Y vamos a tener ecuaciones diferenciales de tipo ordinarias o totales, que van a ser como este tipo. Estas son las que ustedes ya conocen. Y vamos a tener otro tipo de ecuaciones diferenciales que van a ser las ecuaciones diferenciales parciales. Esas ecuaciones ya van a tener otra simbología matemática, ¿no? Se van a escribir como de este tipo. Ahorita les digo de qué tratan estas, pero pues esto ya es muchísimo más especializado de lo de un curso básico de ecuaciones diferenciales. De hecho, esa es una materia optativa de las carreras de física y matemática, o sea que es todavía más elaborado, no es cuestión de que los biólogos no vean estas derivadas, sino que son más especializadas. Ok, entonces nos vamos a las que sí conocemos, a las que sí son parte de este curso. ¿Y qué es lo que nos representan? Pues acuérdense que por ser ecuaciones diferenciales van a tener una derivada y las derivadas las hemos visto en muchas ocasiones y hemos visto que siempre lo que nos representan es cambios. Esos cambios pues siempre son con respecto a algo. Lo más natural de pensar pues es que algo cambia con respecto al tiempo, pero en realidad algo puede cambiar con respecto a otra variable, no necesariamente tiene que ser el tiempo. Cuando ustedes tengan una variable que cambia con respecto al tiempo, pues la van a escribir en esta forma. La variable está cambiando con respecto al cambio en el tiempo, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo se llama el modelo de Von-Bertalanffy, que vamos a ver la próxima clase ya en forma matemática, pero de lo que trata básicamente es de describir mediante una ecuación diferencial cómo es que crece el tamaño de los peces a través del tiempo. Entonces ellos proponen una función que involucra ecuaciones diferenciales y con eso pueden describir cómo crece el tamaño de los peces a través del tiempo. Entonces, esa sería una ecuación diferencial. Estamos viendo la variable y, que en este caso sería pues el tamaño del pez y con respecto al tiempo. Pero como les mencionaba, pues estas diferenciales, estas derivadas, no necesariamente tienen que cambiar con respecto al tiempo. Esto normalmente se conoce como sistemas dinámicos, cuando nosotros estudiamos cómo cambia una variable a través del tiempo, pero podemos estudiar realmente cómo cambia una variable con respecto a otra. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Si no estamos estudiando cómo cambia con respecto al tiempo, la describimos de este tipo. Puede ser de y en de x en de y en de z, lo que ustedes quieran, siempre y cuando definan bien quién es y, quién es x o quién es y y quién es z, etcétera, ¿no? Pero aquí el ejemplo es
el número de ballenas. Entonces nosotros podemos irnos a un océano o a una parte de un océano y estar interesados en cuántas ballenas hay y sobre todo no nada más cuántas hay, sino cómo cambia el número de ballenas conforme cambia el nivel del mar. Entonces podemos estudiar, por ejemplo, eh, hace 5 años estudiamos cuántas ballenas había y estudiamos cuál era el nivel del mar y cada año vamos y medimos cuántas ballenas hay y cuál es el nivel del mar y ese es esos son nuestros parámetros de interés. Entonces, nosotros vamos a ver cómo cambia ese número de ballenas, pero con respecto a cómo cambia el nivel del mar. Eso es por poner un ejemplo. Realmente nosotros podemos estudiar básicamente lo que queramos siempre y cuando lo podamos medir, ¿no? Pudo haber sido cómo cambia el número de ballenas dependiendo de la temperatura del agua, o pudo haber sido cómo cambia el número de ballenas con respecto a cómo cambia la humedad del agua. O sea, podemos estudiar un montón de diferentes parámetros, pero lo que quiero que les quede claro, pues es que las ecuaciones diferenciales siempre se van a basar en esto, en el cambio. Siempre vamos a tener cambio de una variable con respecto a otra. Muchas veces van a encontrar estas derivadas temporales, pero pueden encontrar otras derivadas y es importante que lo sepan. Casi todo se basa en esto, pero es importante que sepan que estas también existen, también son de gran interés para ustedes, ¿no? Y esas van a ser las ecuaciones diferenciales, a veces les llaman totales u ordinarias. Estas otras ecuaciones que les puse aquí se llaman ecuaciones diferenciales parciales. Y la diferencia entre estas y estas dos es que estas, fíjense que ustedes están estudiando una variable y cómo cambia con respecto a otra. Una variable y cómo cambia con respecto a otra. Cada una de esas va a generar una ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces aquí era cómo cambia el número de ballenas con respecto al nivel del mar. Si ustedes quieren estudiar cómo cambia el número de ballenas con respecto a la humedad, pues van a tener otra ecuación diferencial, van a tener esta y aparte otra, pero son dos. Y en cada una ustedes estudian una sola variable, perdón, con respecto a su otra variable de interés. Pero realmente podemos tener otros problemas donde nosotros queremos estudiar cómo cambian más de una variable. Entonces, por ejemplo, en el cuerpo humano sabemos, hemos platicado anteriormente de las enfermedades sistémicas, donde no hay un solo órgano que esté dañado, sino que tenemos varios daños en varios órganos. Y entonces a lo mejor nosotros podemos estar interesados en medir a algún paciente y medir cómo cada uno de sus órganos o algunos de sus órganos, pues cómo se están degenerando, ¿no? Cómo se están enfermando cada vez más, por ejemplo. Podemos medir perdón, más bien la densidad del hueso, podemos medir los riñones, corazón, etcétera, ¿no? Y cuando estamos interesados en estudiar cómo cambian esas variables, por ejemplo, a través del tiempo, pero son varias, entonces vamos a ocupar estas ecuaciones diferenciales parciales. Básicamente esa sería la diferencia entre estas, ¿no? El curso básico de ecuaciones diferenciales pues se va a basar en estas y estas. Y para ver algunos conceptos, hace rato les dije que la solución de una ecuación diferencial es una función, pero en realidad era más que eso, ¿no? ¿A qué me refería con eso? Pues a que nosotros vamos a tener nuestra ecuación diferencial de y en dt igual a una función, por ejemplo, en este caso a menos la función. Y nosotros podemos pensar qué tipo de función al derivarla me va a dar ella misma, pero con un signo negativo y proponer alguna, ¿no? Por ejemplo, e a la menos t. ¿Qué va a pasar con esta? Pues que cuando la derivemos va a ser ella misma, pero multiplicada por un menos que está generado por, por esta función de aquí, ¿no? Entonces, al final vemos que cumple exactamente con lo que nos dice esta ecuación diferencial. Si la derivamos, nos queda menos ella misma. ¿Ok?
Entonces, esta sería la solución esta sería la solución de esta ecuación diferencial, pero fíjense que nosotros pudimos haber propuesto otra función. Esa otra función pudo haber sido y igual a c por e a la menos t. ¿Qué va a pasar cuando la derivemos? Pues la derivada nos va a dar es menos c por e a la menos t. ¿Ok? Es como si esta constante la hubiéramos sacado y derivamos esta. Nos queda exactamente esto, que cumple con que es menos ella misma, por lo tanto cumple esta solución, ¿ok? Entonces fíjense que esta AC es un valor constante que puede tomar cualquier valor. Puede ser positivo, puede ser negativo, siempre y cuando sea un valor constante. Entonces, esta solución que tienen ustedes aquí, y igual a c por e a la menos t, pues la pueden ver en muchas formas. La pueden ver si c vale 1, si c vale 2, si c vale 800, si c vale menos 5, etcétera, ¿no? Todas esas van a cumplir esto, así que todas esas van a ser soluciones de esta ecuación de aquí. Entonces, a esto se le llama familia de soluciones de una ecuación diferencial y por lo general es así. Una ecuación diferencial, además de que sí tiene como solución una función, pues normalmente tiene una familia de funciones que están dadas por un valor constante. Entonces, esto si no les queda del todo claro intuitivamente cómo es que el valor de C va a generar todas estas curvas, pues lo pueden hacer como ejercicio así de tarea moral, graficarlo en Wolfram Alpha, en matemática. Esta función de aquí, pónganle varios valores a C y van a ver que les empieza a generar todas estas curvas. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial es una familia de soluciones. Todas estas cumplen con esta ecuación diferencial. Normalmente nosotros vamos a estar interesados en una de estas soluciones, ¿no? En alguna de estas, por ejemplo esta, o por ejemplo esta. ¿Qué es lo que va a determinar cuál de todas esas elijo? Pues ahí entraríamos a lo que se llaman problemas de valores iniciales. Entonces, aquí dice, con frecuencia en las aplicaciones lo que nos interesa es encontrar una solución particular que verifica alguna condición adicional. Por ejemplo, que toma un valor dado para un valor también dado de la variable independiente. En este caso, el problema que se plantea se escribe así. Y esta es básicamente la notación matemática, nuestra ecuación diferencial y la condición. Esta se llama condición y además como está expresada en términos de cero, va a ser una condición inicial, así se llama. Y básicamente lo que nos dice es que en el tiempo cero, pues pensemos en el ejemplo de los pescados, en el modelo de Von-Bertalanffy, allá vamos a tener que para el tiempo cero, es decir, cuando yo empiezo a medir cuánto miden esos pescados, voy a tener un tamaño de pescado, ¿no? Yo pude haber empezado a medir a los peces cuando tenían 2 días de nacidos, o pude haber empezado a medirlos cuando tenían 5, o cuando tenían 15 días de nacidos, o cuando ya tenían 1 año, etcétera, ¿no? Yo puedo empezar siempre en algún punto arbitrario que yo defino, y ese punto inicial va a llamarse la condición inicial. Normalmente la define el tiempo cero, o sea, cuando yo empiezo a medir, y va a tener cierto tamaño. Cuando yo empiezo a medir va a tener cierto tamaño y ese va a ser mi Y0, ¿no? Entonces, cuando ustedes encuentren problemas de este tipo, se van a llamar problemas de condiciones iniciales. ¿Y qué es lo que produce tener un problema de condición inicial? Pues que cuando yo lo resuelva, en lugar de tener una familia de soluciones, me voy a quedar con una sola de esas soluciones, ¿ok? Para que quede más claro esto, pues vamos a ver este ejemplo. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Por mi parte, no. No, profesora. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no? Aquí básicamente nuestra ecuación diferencial, fíjense que es la misma que yo tenía aquí. Me dice y' es igual a menos y. Es esta, ¿no? Mi conjunto de soluciones, mi familia de soluciones va a ser esta. Va a estar dada por este tipo de solución.
pero el problema aquí adicionalmente me está diciendo en el tiempo 0, y vale 1, ¿ok? Entonces mi solución era y igual a e a la menos t, multiplicada por c. Entonces vamos a sustituir estos valores en nuestra ecuación. Entonces aquí nos dice y de 0 es igual a 1. ¿Quién era y? Pues era c por e a la menos t, ¿no? Entonces nos queda y de 0 igual a c por e a la menos t, donde t vale 0. Entonces me queda c por e a la 0. E a la 0 ya sabemos que es un 1, un valor de 1. Entonces me queda y de 0 igual a c. Pero ¿qué nos dice la condición inicial? Y de 0 vale 1. Entonces c es igual a 1. Por lo tanto, ya encontramos cuál es el valor de c. Y fíjense que aquí lo que hace que sea una familia de soluciones es el valor de c, ¿no? Acuérdense que c igual a 5 me da una curva, c igual a 8 me da otra curva, c igual a menos 5 me da otra curva. Pero aquí nosotros con este problema de valores iniciales lo que hicimos fue que de todas estas soluciones nos vamos a quedar con una. ¿Con cuál? Pues con la de que valga c igual a 1. Entonces nos tomamos de esta solución y igual a c a la menos t. Si hubiéramos encontrado que c es igual a 5, pues nos quedamos con y igual a 5 por e a la menos t. Y así dependiendo de lo que encontremos. Pero quien nos ayuda a encontrar esta c van a ser las condiciones iniciales. Entonces, cuando ustedes tengan una ecuación diferencial general, su solución es una familia de soluciones, y cuando ustedes tengan un problema de valores iniciales, su solución va a ser una sola función, una sola ecuación que va a estar dada por lo que ustedes pueden encontrar a partir de sus condiciones iniciales. ¿Hasta aquí alguna duda? Nos vamos a pasar a la parte de modelos, por eso estoy preguntando si quedó algo pendiente aquí o ya no seguimos. Ok, parece que no, entonces nos vamos a seguir con la parte de modelos. Entonces, ¿qué es un modelo? Pues si recuerdan ustedes, esto ya lo platicamos cuando fue mi sesión de tema, que estuvimos hablando de estos modelos de fragilidad, de salud y de enfermedad, ¿no? Entonces, básicamente, si nosotros vemos el concepto de modelo, modelo es algo muy general. Modelo básicamente va a ser una representación de un concepto o de un sistema. Esa representación, si nosotros hablamos de modelos en general, pues puede ser cualquier cosa, puede ser algo matemático, como es que vamos a ver más adelante, modelos matemáticos, pero también puede ser un dibujo, un dibujo puede ser un modelo, ¿no? Una imagen como esta. Entonces aquí les decía, este es el modelo de salud, este es el modelo de enfermedad y este es el modelo de fragilidad. Y algo importante de los modelos es que los modelos tratan de aproximarse a algo real, a algo de la vida real, algún ejemplo, algún concepto, algún problema de la vida real. Y otro punto muy importante de los modelos es que son aproximados. Los modelos, aunque tratan de acercarse a la realidad, pues siempre son aproximaciones. Puede haber mejores modelos que otros, pero siempre son aproximados. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer un modelo que sea exactamente que describa la realidad, y eso es por muchas razones, ¿no? Pero básicamente es importante que sepan que son aproximaciones, y pues eso lo podemos ver clarísimo aquí, ¿no? Nosotros con esto estamos representando la salud, la enfermedad y la fragilidad, y claramente la salud pues no se ve así, la enfermedad tampoco, ¿no? Ni la fragilidad se ve así. Entonces, además aquí dijimos que cada circulito era un órgano. En la realidad, pues los órganos no son círculos, ¿no? O sea, simplemente lo que estamos haciendo es representar conceptos mediante una figura, y eso es un modelo. Otro ejemplo, este es un ejemplo conocido en la física,
Nosotros los físicos, hasta hay un chiste, hay varios memes de esto. Siempre se burlan de nosotros porque nosotros siempre hacemos aproximaciones, ¿no? Es muy difícil que, no sé, por ejemplo, si quisiéramos medir el tamaño de una vaca, el volumen de una vaca, pues no vamos a medir todo su perímetro exacto, ¿no? No vamos a detallar cada uno de sus aspectos, no vamos a poder detallar cada detalle específico de esta vaca para medir su volumen exacto, ¿no? Sino más bien lo que hacemos son aproximaciones. Nosotros decimos a qué se parece esta vaca y eso lo podemos y lo sabemos medir, ¿no? Entonces, pues nada más es como el chiste de la vaca esférica que nosotros los físicos según usamos de que empezamos un problema resolviendo diciendo, asumamos que mi vaca es esférica y entonces su volumen pues va a estar dado por el volumen de la esfera. Es una aproximación, básicamente es un modelo, ¿no? Se trata de aproximar a la realidad, sin embargo, pues es una aproximación. Si tomamos una esfera, pues claramente nuestro modelo va a ser muy erróneo porque ni siquiera se parece más a una esfera, quizás se parezca más a un cilindro, ¿no? Dependiendo de cómo lo veamos, pero pues esa es la idea, ¿no? Representaciones de cosas reales. Y eso desde el punto de vista de modelación en términos generales, pero pues esta clase está enfocada en la parte matemática, así que ¿qué es un modelo matemático? Pues básicamente esto se parece mucho a lo anterior, pero vamos a meter ecuaciones. Entonces aquí los modelos matemáticos también siempre van a estar enfocados en describir situaciones, fenómenos, conceptos del mundo real. Le vamos a aplicar matemáticas. Esas matemáticas nosotros podemos expresar un modelo en términos de una función o de una ecuación diferencial. Es muy común hacerlo mediante estos modelos, mediante estas ecuaciones matemáticas. Normalmente requieren de interdisciplina, como estuvimos platicando ya con la doctora Paola. Allá ella planteó una situación de la vida real, ¿no? Que es tratar de detectar enfermedades cerebrales, por ejemplo. Y pues allá quedó muy claro que a veces es necesario tener varias disciplinas que trabajan para llegar a proponer modelos matemáticos que sean más acertados. ¿Por qué? Pues porque si uno tiene un enfoque puramente matemático, pues podrá hacer algún modelo muy elaborado desde el punto de vista matemático, pero a veces ese modelo no representa la realidad, ¿no? A veces ese modelo, cuando nosotros lo estudiamos matemáticamente, podríamos determinar conclusiones a partir de él, pero realmente esas conclusiones no tienen que ver con la vida real. Entonces, por eso los modelos matemáticos, por ejemplo, aplicados en la biología, pues sí requieren de las dos partes. Pura matemática no nos sirve porque como modelo matemático está bien, como problema teórico está bien, pero no nos describen la realidad y por lo tanto no nos ayudan a entender las enfermedades, ¿no? Por ejemplo. Y pues del lado biológico, nosotros podemos quedarnos en la descripción de una enfermedad, pues en algo eh, puramente esquemático, gráfico, pero pues esto nos ayuda a entender el modelo y las diferencias entre una persona sana y una persona frágil, pero no nos ayuda, por ejemplo, a predecir cuando una persona se va a fragilizar o a enfermar, ¿no? Los modelos matemáticos tienen esa característica de que empezamos con algo real. Empezamos con un problema del mundo real, formulamos una ecuación matemática, ya sea ecuación sencilla o una ecuación diferencial. Resolvemos esta ecuación matemática y a partir de eso nosotros podemos empezar a sacar conclusiones matemáticas, pero pues no nos quedamos ahí, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es meterle la parte biológica, interpretarlo y lo más importante o uno de los factores más importantes de los modelos matemáticos va a ser
que nos ayudan a hacer predicciones acerca del mundo real. Entonces tienen dos ventajas. Puede ser que solo nos ayuden a entender esos problemas biológicos o que nos ayuden a entenderlos, pero también a predecir qué va a pasar, ¿no? Qué va a pasar con ciertos sistemas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho un modelo matemático del COVID, pues la idea es empezar a estudiar un montón de variables que tienen que ver con cómo se va a llevar a cabo la pandemia y predecir qué va a pasar para entonces nosotros, o más bien el gobierno, pues poner políticas públicas que nos ayuden a mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, pues de eso tratan los modelos. Y para que lo vean ustedes con un ejemplo más práctico en la biología, vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos modelos mediante ecuaciones diferenciales. Entonces, supongamos que nosotros queremos medir la cantidad de tortugas en el Caribe mexicano. Lo que queremos saber es cuántas tortugas hay conforme va pasando el tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer aquí? Pues nosotros necesitamos ir construyendo nuestro modelo matemático. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues normalmente nos fijamos en los datos que se tienen acerca del problema, quizás nosotros los tomamos, nos vamos al Caribe y nos ponemos a medir la cantidad de tortugas en ciertos intervalos de tiempo, y la idea sería que nosotros propongamos alguna ecuación diferencial que nos describa cómo crece ese tamaño de tortugas a través del tiempo, y ahorita que vean ustedes el modelo, van a ver que con ese modelo pueden predecir cuántos va a haber en el futuro. Pero cómo construimos esa ecuación, esa función que nos va a decir cómo crece el tamaño de tortugas a través del tiempo. Pues algo importante, introductorio, es que se fijen en las variables de interés y que las empiecen a definir. Entonces, vamos a llamarle PDT al número de tortugas a través del tiempo, ¿no? Y algo también importante es que definan cuáles son las unidades que van a estar utilizando, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden definir el número de tortugas en cientos, en miles, en millones, ¿no? Suponiendo que hubiera. Y entonces tienen que decir sus unidades para que en el momento que ustedes escriban valores, pues se entienda a cuánto se refiere. Y entonces aquí nuestras variables de interés pues van a ser el número de tortugas y cómo cambia a través del tiempo. El tiempo lo vamos a definir con T y lo vamos a medir, por ejemplo, en años. Igual esto puede cambiar, lo pueden definir como meses, como años, como, no sé, como lustros, dependiendo de sus intereses. Pero lo importante es siempre definirlo, siempre escribirlo. Ok, entonces escribimos esto así y nosotros nos vamos a tomar mediciones de estas tortugas y los vamos guardando, vamos registrando el número de tortugas cada cierto tiempo. Entonces, si nosotros escribimos, por ejemplo, esta anotación que nos diga P de 4 igual a 51, ¿qué significaría? A ver, ayúdenme ustedes a interpretar eso. En un tiempo 4 hay 51 tortugas. ¿51? Ah, no, no son 51. Vas bien, nada más falta un detalle. Lo dijiste muy bien, pero hay que tomar en cuenta las unidades. Es en un tiempo, si tú me dices en un tiempo 4, pues yo me puedo imaginar en 4 meses, en 4 días. En un tiempo de 4 años hay 5100 tortugas. Ajá, exacto. Nos vamos a las unidades y lo interpretamos en términos de lo que se está midiendo. Si no, pues podemos llegar a conclusiones erróneas, ¿no? ¿Y qué me representaría este P' de T?
El cambio de la cantidad de tortugas respecto al tiempo. Exacto. Entonces, esta P', pues es su derivada. Y lo que me va a decir es la razón de cambio del número de tortugas con respecto al tiempo. Entonces, este P' de 2 igual a 2, ¿qué significaría? A ver, les ayudo con la primera parte. Ahí sería, transcurridos 2 años, ¿qué pasa con la población? Sería la población aumenta de a 200 de tortugas, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, transcurridos 2 años, para esa temporalidad, la población crece a un ritmo de 200 tortugas, ¿no? Por año. Y pues esto, aquí tenemos otra notación que nos dice P' de 6 igual a menos 5. Básicamente la interpretación es la misma que aquí, pero la diferencia va a ser este signo menos. ¿Qué me va a indicar ese signo menos? Que están decreciendo. Exactamente. Entonces supongamos que nosotros estamos midiendo las tortugas en algún punto donde hay puras especies en extinción, por ejemplo, y a través del tiempo, en lugar de crecer el número de tortugas, pues más bien va a decrecer, ¿no? Eso lo veríamos con un signo negativo aquí. Ay, disculpen. No, me cambié de diapositiva. Ok. Entonces, para crear un modelo matemático vamos a necesitar conocer algún hecho respecto a esa población. Es decir, ustedes tendrían que proponer un modelo, pero ¿cómo lo proponen? Pues necesitan de tener cierto conocimiento. Ese conocimiento puede ser que ustedes sepan algún aspecto matemático que puedan interpretar o que se hayan ido a tomar datos y que esos datos les ayuden a crear ese modelo. Están como que esas dos opciones. Vamos a ver aquí la opción de cuando ustedes conocen algún hecho respecto a esa población, cómo lo interpretan eso a matemáticas y cómo proponen su primer modelo. También traigo la parte de, a partir de datos, cómo proponer ese modelo, que de hecho lo vimos en Matemáticas 1, pero yo creo que eso no va a dar tiempo, entonces nada más recuerden eso. Nosotros podemos proponer modelos matemáticos desde dos puntos de vista. Si nosotros sabemos algo del modelo, ya sea porque hay mucha información acerca de lo que queremos estudiar, por ejemplo, acerca del número de tortugas en el Caribe mexicano, a lo mejor hay mucha información y nosotros podemos tomar esa información conocida o podemos ir a tomar datos y a partir de esos datos nosotros proponer un modelo. Entonces, la primera opción sería como esto que está aquí. Entonces, nosotros nos vamos a la literatura, nos vamos a investigar y encontramos que la población de tortugas aumenta a una velocidad directamente proporcional al número de tortugas, ¿no? Ok, entonces vamos a interpretar esto en términos matemáticos y con esto vamos a proponer nuestro modelo. Matemáticamente, proporcional, ¿qué significa? Pues proporcional significa que tengo yo una cantidad, bueno, aquí dice A es directamente proporcional a B, ¿no? Tengo una cantidad y tengo otra cantidad. Que A sea proporcional, directamente proporcional a B, matemáticamente lo podemos escribir como que A va a ser igual a B, pero dice proporcional. Esa proporción la va a dar una constante, un valor constante, y es importante que diga directamente proporcional. Cuando dice directamente proporcional se refiere a que esta proporción es
así como lo dice la palabra, es directa, o sea, simplemente multiplicamos la constante y eso por el otro factor, pues me da el primero. Si fuera inversamente proporcional, significaría que otra vez hay una proporción, pero esa proporción ya no es directa, es inversa. Y entonces sería 1 entre k. ¿Ok? Entonces, si nosotros sabemos por la información que estudiamos que la población aumenta a una velocidad directamente proporcional al número de tortugas, entonces la podemos escribir de este tipo. Entonces, matemáticamente, sabemos que la velocidad pues, va a estar dada por, por una derivada. Acuérdense que las derivadas implican cambios y los cambios implican, por ejemplo, una equivalencia con el concepto de velocidad. Entonces, el cambio en la población sería como el cambio en la velocidad de la población, en este aumento de la población, y quedamos que va a ser proporcional al número de animales. El número de animales pues estaba dado por P de T. Entonces, nuestra ecuación matemática que vamos a proponer va a ser esta. La velocidad es proporcional al número de animales. Matemáticamente, pues se escribiría así. Esto simplemente es un cambio de notación. Cómo cambia la población a través del tiempo va a ser proporcional al número de animales, ¿no? Al número de tortugas en este caso. Y pues básicamente con eso nosotros ya construimos un modelo matemático de este problema de aquí. ¿Ok? Entonces, a partir de información que nosotros encontramos en la literatura, pues propusimos esto. Este es un modelo. Nosotros pudimos haber propuesto otros modelos que también sean proporcionales, pero una pregunta muy válida y muy importante en este tipo de modelación es si nuestro modelo es preciso. Entonces aquí, pues para responder esto, acuérdense que los modelos siempre son aproximaciones. Perdón. Los modelos siempre son aproximaciones y nosotros cada vez que tengamos un modelo tenemos que pensar en todas las variables que estamos estudiando y que tienen que ver con esto. Por ejemplo, aquí ustedes díganme qué factores se les ocurre que puede tener que ver con el tamaño de la población de tortugas. El alimento. Exactamente, el alimento es muy importante, ¿no? Si no hay alimentos, pues el número no va a seguir aumentando, ¿no? O no va a aumentar de cierta manera. ¿Qué otro se les ocurre? La contaminación. Sí, la contaminación también es un buen factor que podemos nosotros tomar en cuenta. Y así podemos pensar en varios, ¿no? Temperatura, la humedad del agua, etcétera. Podemos pensar en muchos factores que tienen que ver con esta población, pero fíjense que nuestro modelo que propusimos aquí nos dice que ese crecimiento de la población solo tiene que ver con la población multiplicado por algún factor, ¿no? Entonces, pues nosotros podemos evaluar nuestro modelo en términos de cuántas variables estamos tomando en cuenta y analizar la ecuación matemática, ver qué es lo que nos está diciendo, interpretarla y nosotros poder predecir, ¿no? Nosotros podemos resolver esta ecuación matemática y nos va a dar un valor de P de T. Y ese P de T, nosotros le vamos a poder decir qué pasa con la población a los 500 años, ¿no? Por ejemplo. Y con eso esa es la parte a la que se refiere a que nosotros con modelos matemáticos podemos predecir, ya que le podemos poner cualquier tiempo y ese modelo nos va a dar una predicción de cuál va a ser la población en ese momento y no tenemos que esperarnos a que pasen 500 años para saber. Acuérdense que los modelos son aproximaciones, así que tenemos que evaluar qué tan precisos o no lo son.
Pero bueno, chicos, quedé de dejarles 5 minutos antes de las 9 para ir por el cafecito y empezamos. Lo dejamos aquí. La próxima clase vamos a seguir modelos, ya viendo varios modelos biológicos aplicados y ver pues todo, ¿no? Desde la propuesta matemática, cómo resolverla, qué nos dice matemáticamente y cómo podemos interpretarlo biológicamente. Entonces, le dejamos aquí y nos vemos a las 9 para la presentación de la doctora Mariana Esther. Sí, profesora, gracias. Muy bien. Hola a todos, pues me da mucho gusto estar aquí. Esta es una presentación súper sencilla, entonces literalmente tengo una slide que les quiero compartir y ya. ¿Qué es esto? Díganme ustedes, chicos, ¿qué es esto? ¿Una pipa? ¿Ok? ¿Quién más dice algo más? ¿No están de acuerdo que es una pipa? ¿Alguien sabe Eh, francés? Alguien lo mandaron a un de esos colegios. Es que a ustedes ya no les tocó Moulin Rouge, entonces ustedes ya no está de moda aprender francés. ¿Alguien sabe lo que dice aquí abajo? Dice Esto es una algo pipa. como que no es una pipa. Ajá, este dice, esta no es una pipa, y es un dibujo de Mark Pitt. Entonces, ¿por qué dice que no es una pipa si lo que está claramente ahí es una pipa? Chan, 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 chan. A ver, el silencio. Alguien diga algo. ¿Tú ves el chat? Ah, eso No, lo... ¿verdad? Si quieres te lo leo. A ver, no, los pongo aquí al lado y ya. Ok. Exacto. Creo que yo sí sé, o bueno, no me acuerdo muy bien, pero, o sea, sí es una pipa, pero no es una pipa porque es como una imagen de una pipa, ¿no? Exacto. Una pipa es un objeto tridimensional que nos sirve para fumar. Bueno, le sirvió a nuestros abuelos. ¿Alguien ha fumado con una de estas pipas? No, ¿verdad? Pero nosotros ya no somos pipas, pero más aún, si se dan cuenta, yo no puedo agarrar esto y empezar a fumar. No puedo ni siquiera morderlo. ¿Por qué? Porque este es un dibujo de una pipa. Y sin embargo, cuando yo les pregunté, ¿qué es esto? Casi todos dijeron, es una pipa. ¿Por qué decimos que la representación es el objeto? Porque más, si lo piensan dos veces, este es un dibujo que alguien escaneó, que alguien subió al internet y que están viendo en sus casas. Entonces es absoluto y completamente irreal como por 7 niveles. ¿Por qué decimos automáticamente que es una pipa? ¿Por qué no decir es una imagen, es un conjunto de píxeles, es una cosa café? ¿Por qué decimos que es una pipa? Está muy dura la pregunta y por eso nadie contesta nada ni en el chat. Sí, así es. Va, va, va. Bueno, entonces empiezo a oír voces, entonces esto va mejorando. Una cosa que ustedes tienen que pensar es que esto es una representación de la pipa. En todos los aspectos posibles, este es un modelo. Es decir, quien la dibujó era un artista muy reconocido. Entonces, si ustedes la ven, tiene todo lo que necesitan para reconocerla. Tiene la forma, tiene la iluminación para darnos una idea de cómo es en 3D, tiene los colores, tiene la boquilla. Entonces, contiene los suficientes elementos para que nuestro cerebro lo vea y diga, ah, esto es una pipa. Y no estamos muy acostumbrados a esta cuestión donde se nos presenta algo y lo asociamos con el objeto real. Todos han visto un árbol en la realidad. Todos han visto un árbol en el videojuego. Si yo les digo, ¿qué es eso en un videojuego? Me dicen, es un árbol, ¿no?
Pero realmente no es un árbol, es un conjunto de píxeles en su computadora o en su whatever que jueguen ustedes. Pero tenemos esta cuestión los humanos, que lo que hacemos en muchos aspectos es construir objetos simbólicos que representan las cosas. Si está bien construido, reconocemos que es el objeto simbólico. Entonces, por ejemplo, supongan que yo les digo una silla. ¿Cómo reconocerían ustedes que algo es una silla? Porque Así. tiene un respaldo, un asiento y 4 patas normalmente. Ujú. Si te doy una silla con una pata, es una silla, ¿no? Si te doy una silla con un respaldo chiquito, es una silla. Pero si no tiene respaldo, ya no es una silla, ya es un banco. Y si no tiene asiento, no sé qué rayos es. Pero definitivamente no es una silla, ¿no? Entonces tiene algo que sirve de pata, tiene un asiento y tiene un respaldo. ¿Cualquier cosa con patas, asiento y respaldo es una silla? No podría ser un sillón. Exacto. ¿Y cuál sería la diferencia entre un sillón y una silla? A ver, así en características. Pues los sillones están forrados de tela, son Ujú, pachoncitos. exacto. Cojines o pachoncitos. Muchas veces tienen brazos, ¿no? La mayor parte de los sillones tienen brazos. Si no tiene brazos o si no está pachoncito, decimos, esto es una banca rara. Pero según yo lo crítico es que están pachones. Pero bueno, yo estoy sesgada en ese aspecto. Yo amo el sillón por su pachoncites. Entonces, quiero que vean que lo que estamos nosotros haciendo aquí es construir un modelo. Hay modelos que nosotros tenemos en común. Esto es una pipa. Casi nunca nadie de nosotros ha hecho una pipa y sin embargo usted reconoce una pipa. Una silla, un sillón. Cuando yo les digo, ¿cómo sabes que es algo, un modelo? Ustedes me dicen, ah, pues sé que esto es una pipa porque es una boquilla, porque es de madera, porque mira, se le ve la forma en 3D. Si les digo que es una mesa, que es un sillón, que es una silla, todos pudieron fácilmente darme una serie de características para decir esto es. Y cuando yo les digo qué es una silla, ustedes entienden el objeto porque compartimos el modelo en común. Pero el modelo tiene una definición, tiene cosas que lo hacen propio, ¿no? Entonces, uno de ustedes podría haberse aventado una descripción así de la silla super nice que tiene, por ejemplo, les voy a presumir la silla super nice en la que me siento yo. Y se dan cuenta, es alta, tiene un respaldo bajito, tiene unas patitas que ruedan. Es mi silla super nice de laboratorio. Y ustedes reconocen que es una silla, pero además separamos cuestiones, ¿no? Que la silla tenga patitas o no tenga patitas la hace menos silla. Bueno, tenga rueditas o no tenga rueditas la hace menos silla. No. No, porque cumple su objetivo, ¿no? Ahorita hablamos de función. El tema de función es súper denso. Alguien acuérdese de que tenemos que hablar de función. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es modelar. Un modelo es una representación de la realidad. Es decir, esta no es una pipa, sino es una representación de una pipa, pero contiene suficientes elementos para que pueda ser reconocida y para que podamos tener un discurso. A ver, un dragón. Si yo les digo un dragón, ¿todos se imaginan el dragón? Todo el mundo así cierra Sí, sus ojos. ¿Puede ver su dragón? Puede ver su dragón favorito. Perfecto. Fíjense ustedes, un dragón es algo bien interesante. Tenemos un modelo muy claro, tenemos una serie de contextos culturales alrededor del dragón y el dragón no es real. Y sin embargo, yo puedo hacer perfectamente un modelo de un dragón. Y el punto que está aquí de fondo es que es que todos tenemos un entendido de una serie de cualidades mínimas que nos permite decir esto es un dragón y podemos construir historias del dragón, podemos usar el dragón como metáfora, podemos usar una gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy de modelos. Y empezamos con esto justamente porque lo que quiero que se den ustedes cuenta es que un modelo es una representación de la realidad. Pero un modelo es un modelo en el nivel en que hay una congruencia entre la realidad y lo que
estamos y el modelo que estamos haciendo. Si yo les digo, esto es una silla, me dirían ustedes, esto no es una silla, ¿no? Es un muy mal modelo de una silla. Tiene un respaldo, tiene una mesa y tiene unas patas. Este es un mal modelo y de hecho no es un modelo porque es pésimo, porque teóricamente cumple los supuestos, pero ustedes lo ven y les digo, a base de esto reconozcan otras y ustedes van a decir, güey, eso es un pepino. Tu desayuno está chafa. Entonces, un modelo es una representación de la realidad, no es la realidad, pero contiene suficientes elementos para que sea una representación adecuada de la realidad y podamos usarlo para hablar de la realidad. Si alguien no sabía lo que era una pipa, porque en su vida había visto una pipa, yo puedo usar este dibujo para decirle, mira, una pipa es circular, la boca es más, la parte donde echas el tabaco es más ancha, luego aquí baja, tiene una boquilla, que es donde lo vas. Les puedo hacer muchas explicaciones de qué es una pipa con eso. Si yo les digo un dragón, yo les enseño una foto de un dragón y les puedo decir, un dragón es esto. Ustedes pueden jamás haberlo visto, pero ustedes pueden saber que es un dragón. En ese aspecto, todos los modelos son mentiras. ¿Por qué? Porque no son la realidad. Aquí hay cosas, por ejemplo, una pipa no tiene que ser de madera. Eh, una silla puede tener, en lugar de 4 patas, una pata giratoria. Pero es una mentira lo suficientemente cercana para operar la realidad. ¿Hasta aquí vamos todos de acuerdo? Sí, Sí, Ok, entonces ustedes en este curso van a hacer muchos modelos y van a ver muchos modelos. Casi todos ellos son matemáticos. Pero una cosa que quiero que piensen es que un modelo no tiene que ser matemático. Yo dije que solo iba a usar una imagen, pero como de costumbre, mentí. Ese es el ciclo de Krebs. Se ve enorme, ¿no? Quiero que vean ustedes esto. El ciclo de Krebs es un modelo. Si se dan cuenta, yo estoy diciendo las moléculas tienen una forma y las represento. Los átomos de oxígeno no son así. Los enlaces covalentes no son así. Pero si yo veo mi modelo, lo estoy representando de esta manera. Esta no tiene, esta tiene enzimas y aquí tiene las enzimas, ¿no? Tiene una clave. Si se dan cuenta, es una representación de un proceso metabólico y es una representación muy útil. Ven ustedes que aquí no hay matemáticas de por medio, pero cumple con lo que dijimos que es un modelo. Es una representación de la realidad, tiene elementos que nos permiten tener un conteo y nos permiten hacer un mapeo y nos permiten entender esta realidad. El ciclo de Krebs es muy útil. Ustedes aquí pueden saber dónde sale el ATP, pueden medir así como si a alguien le falta a alguien una enzima, porque pueden decir si tiene demasiado de este metabolito, entonces le falta esta enzima. Pueden saber una gran cantidad de cosas. En ese aspecto, el ciclo de Krebs también es un modelo. Y si ustedes van a casi cualquier laboratorio y ven en un refri gigante pegado estos ciclos metabólicos enormes, ese no es el metabolismo del organismo, es una representación del metabolismo. Cuando ustedes van a, no sé, armar algo y hacen un dibujito rápido en su cuaderno así de, mira, así, así, asado y así nos queda, ese es un modelo y el modelo tiene una función. Todas estas cuestiones son modelos. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? sí, Muy bien. Entonces tenemos los modelos. Ya dijimos que son y ya dijimos que no solo son matemáticos. ¿Qué sucede con los modelos matemáticos? El ciclo de Krebs es un buen ejemplo porque vean ustedes que yo estoy formando una clave, ¿no? Estoy diciendo una bolita azul es un hidrógeno, una bolita roja es un oxígeno, una flecha me representa una reacción, en naranja tengo una enzima. Es decir, yo estoy formulando un lenguaje que me permite estandarizar ciertas cosas del modelo. Yo les digo, este es un ATP, este es un algo. Entonces, estoy diciendo cada uno de los elementos que voy a incluir en mi modelo
que no son todos los del metabolismo, pero son los que me interesan, les voy a asignar una serie de símbolos. Esos símbolos pueden ser hablados, silla, pata, respaldo, son símbolos. Pueden ser visuales, el rojo es el oxígeno, la bolita café es... Y pueden ser no solo elementos, sino procesos. Vean ustedes que las flechitas, lo que me están representando son procesos, ¿no? Esta flecha me dice esto se transforma en esto y produce agua. Aquí entra esta molécula y sale esta. Si se dan ustedes cuenta, aquí tenemos estas representaciones visuales, ¿no? Y ya que tengo yo esta serie de mapeos de este símbolo representa esto, voy construyendo el mapeo. Cuando yo hago un modelo matemático, lo que voy a hacer, es decir, voy a tener este objeto real, voy a seleccionar los elementos críticos para representarlo y voy a hacer una representación en un lenguaje. Ese lenguaje va a ser las matemáticas. Entonces yo voy a decir, X es la población normalizada entre 0 y 1. R es la tasa de crecimiento. Entonces, R por X es que tanto crecen mi población normalizada por una tasa de crecimiento y el por está representando que es una proporción. Entonces, me está representando una relación. Si se dan cuenta, la R y la X son equivalentes a estas O's o a estas cajitas con moléculas y las operaciones son equivalentes a estas flechitas. Estamos representando procesos y elementos. Pero es una cuestión de lenguajes. Pero aquí va la cosa. Hay de lenguajes a lenguajes. Si yo les trato de describir verbalmente la composición de esto, vamos todos a llorar. Porque ¿cómo les describo esto? Así vamos a buscar la más sencilla. Son 5 carbonos con un enlace bivalente. Son 6 carbonos, 5 en hilera, el de en medio con un enlace bivalente hacia otro carbono y luego los de los extremos tienen 2 oxígenos y luego... ¿Se dan ustedes cuenta que es una muy mala forma de representar? No estoy diciendo nada falso. Si nos esforzamos, les puedo transmitir toda la información de la composición de esta molécula, pero mi representación visual es mucho más eficiente y mucho más clara en cuanto a la transmisión de la información. Entonces, cuando yo hago algo en matemáticas, lo que estoy haciendo es estoy diciendo, esta representación que estoy haciendo va a ser mucho más clara si uso un lenguaje matemático, porque el lenguaje matemático me permite establecer relaciones numéricas muy claramente. Ok, empezamos a entender por qué vamos a usar un lenguaje matemático en algunos modelos, no en todos, pero en algunos. Sí, Ok, excelente. Entonces, quiero que aquí se lleven esta idea. Diferentes modelos toman aspectos de la realidad, representan diferentes cosas y usamos diferentes lenguajes. ¿Por qué usar matemáticas? Las matemáticas no son el mejor lenguaje para todos los modelos. No me puedo imaginar una ecuación diferencial para este compuesto. Está muy difícil, ¿no? Los químicos tienen un lenguaje y entonces mejor usamos el lenguaje de los químicos para la estructura de un compuesto. Pero si estamos tratando de calcular si meto qué cantidad de piruvato, cuánto sale de este ciclo de Krebs, el tener un lenguaje matemático es muy bueno. Más aún, los lenguajes te permiten operaciones. Yo les puedo, por ejemplo, transmitir una idea de pasado, de presente, con la conjugación de los verbos. Les puedo, pero darles una idea de pasado, presente, etcétera, etcétera, en uno de estos diagramas circulares es enredoso. Pero darles una estructura es fácil, ¿lo ven? Entonces, los diferentes lenguajes nos permiten decir ciertas cosas y nos permiten hacer ciertas operaciones de pensamiento. Hay cosas que es más fácil pensar si ves la representación química que si te la cuentan así al aire, ¿no? Traten de hacer una multiplicación con números romanos y van a llorar, porque es realmente un muy mal lenguaje, aunque tengas las operaciones. Entonces, una ventaja de las matemáticas es que es un lenguaje muy rico. En particular, porque ustedes ya vieron demostraciones, ya vieron muchas operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente ha trabajado en no solo que el lenguaje tenga operaciones para representar procesos,
sino en que podamos entender las consecuencias de esas operaciones. Entonces, alguien ya dijo, si la derivada es cero, eso significa que no está cambiando, y ya hay una gran cantidad de bagaje matemático. Y si no está cambiando, pues hacer esto, 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 esto. Es decir, es un lenguaje muy rico, pero además es un lenguaje que nos permite utilizar conocimientos previos para decir, si mi modelo hace esto, aquí tengo una cantidad enorme, casi infinita, de herramientas que dicen que dado que esto implica X y Y y Z y W y X, ¿no? Es como si yo llego y les cuento una historia de alguien, hace un chisme, y ustedes dicen, ah, entonces eso significa que Ponganita fue la que le hizo tal cosa a Sutanito porque es una pésima persona. Yo a lo mejor nunca dije que es una pésima persona, pero puedo darle suficientes elementos para insinuar que es una pésima persona. Es el punto del chisme. Entonces, el chisme es muy buen lenguaje para hablar del carácter de otros seres humanos. De la misma manera, y nosotros tenemos entendido que ciertas construcciones verbales nos dicen así como, güey, este está... Mira. Miren, yo nunca dije nada y ustedes entendieron lo que está diciendo solo de verme, ¿no? De la misma manera, la matemática tiene estructuras que nos permiten saber cosas mucho más útiles o no que el carácter del prójimo. ¿Empiezan a entender por qué usar matemáticas? Sí. Sí, Sí, no, quizá todos vamos bien. Excelente. Entonces, ya vimos la definición de modelo, ya hablamos del lenguaje y ya hablamos de por qué el lenguaje de las matemáticas. Ahora, aquí va a entrar una parte un poco filosófica, más filosófica. Bueno, no, más bien histórica. Las ciencias se desarrollaron en Occidente de una manera muy particular. La ciencia no es la única forma de conocimiento. No crean que no somos la única forma de conocimiento y a veces no somos la mejor. Aquel que haya cocinado sabe que la cocina no tiene nada de, no es ciencia y sin embargo vaya que es un conocimiento, ¿no? El cocinar algo mal te envenena. El decir, ay, esto huele raro, es un conocimiento y no necesariamente es un conocimiento científico. Entonces, pero las ciencias se desarrollaron en un entorno, generalmente vienen de la ilustración, en Europa, generalmente le hicieron lores, es decir, no solo hombres blancos, sino hombres blancos con un montón de tierras que fueron descubriendo cosas. Una cosa que se volvió muy importante para la ciencia era la matemática en el aspecto de que la física tenía esta idea de las reglas de la naturaleza, que eran casi, casi Dios. Y entonces durante mucho tiempo la ciencia que fue la reina de las ciencias era la física, apoyada totalmente en la matemática. La matemática no es una ciencia. ¿Por qué la matemática no es ciencia? ¿Ya llevan filosofía de la ciencia, chicos? sí. Está en la Facultad de Ciencias. ¿Por qué la matemática no es ciencia? Digan lo que digan, no van a decir mayores tonterías que yo, entonces, con confianza. Pues es que algunos creen que, bueno, dicen que la ciencia debe ser exacta, ¿no? Y luego dicen que las matemáticas no son exactas, pero yo digo que sí es ciencia. Exactamente, Aaron, está bien. ¿Por qué no explica directamente un fenómeno natural? ¿Cuál es el método científico? A ver, ¿cuál es el método científico? ¿Con qué empezamos? Observación, ajá, y luego exacto, hipótesis. Luego hacemos un experimento y vemos si sí o si no. Exacto, ¿no? Entonces, si se dan ustedes cuenta, ¿quién ha ido así por el cerro y se encuentra una matriz salvaje? Así de... Nadie, espero. A mí me daría un montón de miedo, así se ve algo así como de Pokémon, así sale de la nada una derivada y te dice, una derivada salvaje te paca, y tú así con cara de, derivada utiliza, derivada utiliza integral, y tú así de, no, ahora solo me queda una X, no, eso no pasa en la vida real. Esas son locuras que nos inventamos.
Y luego puedo comprobar experimentalmente las matemáticas. Hay veces donde las matemáticas nos representan fenómenos, pero ya me quiero yo ver a mí así comprobando experimentalmente. Ay, como es una madre única. Qué buen chiste. Perdón. Soy súper simple, entonces me da mucha risa los chistes. Entonces, si se nos das cuenta, la matemática es muy útil, es exacta en algunas cosas, de hecho es muy exacta en algunas cosas, pero no es observable, no es experimental. Entonces, pero nos gusta porque nos da un marco congruente. Una cosa bien bonita de las matemáticas es que lo que son congruentes, porque yo parto de una serie de axiomas, voy construyendo sobre esos axiomas siguiendo la lógica. Entonces, todo lo que construyo es congruente. Hasta que te topas con el teorema de incompletitud de Gödel y ya valiste madre. Entonces, las matemáticas no son incompletas o son incongruentes. Yo le tiro incongruentes. Pero en general, si yo les digo una derivada, bla, 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 sabemos que es una congruencia y sigue la lógica, que es uno de esos grandes valores de Occidente, ¿no? Somos lógicos y racionales. No lo somos. Entonces, la física se empezó a desarrollar y la física al matematizarse implicaba que ya no eran cosas abstractas o raras o casuísticas que sucedían, ya no era un pensamiento mágico ni primitivo. Entonces, las comillas, porque esto es una cosa bien interesante, sino ya era algo congruente internamente. Entonces, la física se fue matematizando, entró dentro del ejercicio de la razón, porque la lógica, porque las matemáticas y las demostraciones que se hacían eran congruentes, eran lógicas, seguían las reglas, etcétera, etcétera, y eso le dio un gran valor epistémico, por ciertos valores de valor epistémico. Entonces, la física se consideraba muy creíble. Después la química trató de matematizarse y le ha ido mejor que a nosotros los biólogos. Y luego empezamos con entonces había esta idea de que la física además nos dio mucha esta idea de las reglas universales, ¿no? La gravedad, la electrostática, la atracción de masas. Dices, ah, sí, pues son reglas universales y entonces yo puedo lógicamente derivar de estas reglas universales todo y conocer el universo. No, no podemos. Ya vieron filosofía de las ciencias, no, no vamos a aguantar, no vamos a llegar. Pero suena muy chido y para algunas cosas funciona muy bien. Tenemos computadoras, ¿no? Y eso implica no solo satélites, sino superconductores y cosas bien locas. Entonces, la matemática le agrega un gran valor epistémico a las cosas porque la matemática es congruente y razonable. Y además porque si alguien entiende el lenguaje de las matemáticas, le puede enseñar su razonamiento a alguien más y ese alguien más dice, ah, sí. Entonces, esto no solo me lo estás diciendo porque me lo estás diciendo, sino porque es congruente. Más aún, cuando tú agarras una ciencia y la matematizas, no solo estás observando y experimentando, sino estás diciendo que tus hipótesis no han sido generadas así como al azar, sino han seguido este patrón y este razonamiento. Entonces se empezó a matematizar las matemáticas, la biología, y esto fue muy importante. Tenemos cuestiones como, por ejemplo, el modelo de Hox-Lynn-Hawks de los axones de calamares. Tenemos, por ejemplo, la gran síntesis moderna, toda esta cuestión de la genética de poblaciones y predecir qué porcentaje de poblaciones tiene alelos y bla, 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 hizo que la biología pasara de ser una cuestión observacional de, ay, yo fui y vi un animal que tenía un cuerno gigante y regreso y les dijo, y parece este caballo gigante, y dicen, ah, es un unicornio. No, no era un unicornio, era un rinoceronte. A que pasáramos a decir, ah, pues la distribución de alelos en una población está dada por esta ecuación y más o menos un ruido yo puedo predecir a largo plazo, entonces mi ciencia no solo es observada correctamente, sino además está es racional porque todas las matemáticas me dan este sustento racional. Para la biología fue una gran cosa matematizarse porque entonces nos volvimos ciencia seria. Excepto, claro está, que las matemáticas no pueden con todo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Empiezan a entender un poco el contexto histórico de la matematización de la biología? Ok. Entonces vamos a llegar ya casi a la recta final y después hablaremos de otras cosas si quieren. Hasta aquí suena muy chido, ¿no? Hacemos modelos, hacemos representaciones, los modelos matemáticos son de esta cuestión racional super nice y tenemos toda esta base metodológica de fondo. Está muy chido, ¿no?
Los modelos son mentiras y los modelos no son la realidad. Son una representación de la realidad. Y quiero decirles esto así súper en serio. Esta pipa, por ejemplo, no tiene la textura de la madera. Probablemente con esta pipa, yo no sé cómo encender una pipa. Yo en mi vida encendí una pipa y este dibujo de la pipa no me da la idea de si va primero el tabaco, de si le tengo que poner una yesca abajo, ni nada. Es un modelo, pero es un modelo incompleto. Los modelos son parciales y al ser parciales, eso implica que no representan toda la realidad. Yo puedo hacer un modelo de dinámica de poblaciones, ver las frecuencias de alelos, soltar a mis animalitos, los animalitos van muy bien, llega una inundación que, ups, se lleva a la mitad de los animalitos, me quedan 5 y mi dinámica de poblaciones ya valió. La realidad no siempre coopera con la modelación. Entonces, ¿qué nos dice que un modelo es válido en biología matemática? Tiene que ser suficiente para recapitular los elementos críticos de lo que estamos observando. Es decir, que si yo les doy el modelo, ustedes digan, estos son los elementos mínimos para reproducir el sistema. Mínimos es bien importante. Vamos a regresar a ese punto. Idealmente, nos tiene que recuperar el fenómeno. Es decir, yo les digo, esta población se comporta de esta manera por estas proporciones. Yo les digo, ahora tengo en esta cajita de Petri una población que se debe de comportar como mi modelo, la pongo tantos días y la predicción de que a los tantos días voy a tener tantas E. colis de mi modelo debe de coincidir con las E. colis que tengo en mi experimento. Es decir, tenemos que poder contrastar con los datos experimentales que ya tenemos. Si yo les digo, estoy haciendo una red de regulación del sistema inmune y estos son los factores transcripcionales, los genes, las proteínas, las vías de iniciación críticas, no que agarrar los que son suficientes para recuperar, mi modelo me debe recuperar los tipos. Si esta célula le echas tantas citocinas de esto, te debe de dar este tipo de célula, eso debe de hacerlo. Y además me debe de servir de predicciones, cosas que yo no sepa, cosas que yo no haya observado, las debe de poder predecir y yo debo decir, ok, este experimento nunca lo he hecho, lo voy a hacer in sílico, le voy a pedir a un compa experimental que lo haga en vivo y debe de salir. Es decir, capturar los elementos de la realidad, recuperar las observaciones ya existentes y hacer predicciones. Eso debe de hacer un buen modelo. Ahora, aquí se pone la cosa buena. En un mundo ideal, uno no debe de ignorar cosas en un modelo. Es decir, si tú sabes que en ciertas circunstancias una célula se comporta así y tu modelo no se comporta así, tu modelo está mal. Pero aquí tenemos un problema interesante. ¿Cuántos elementos incluir en un modelo? Y entonces llegamos a casi el último punto. ¡Ah! Maldito Zoom. Listo. Quiero un valiente que lea este cuento. ¿Quién se avienta? Tengo muchos pepinos que desayunar, entonces alguien aviéntese a leer el cuento. Yo puedo esperar. Buen día. Ya sé, Fabricio. Creo que Fabricio no ha hablado hoy, ¿verdad? ¿Está Fabricio despierto? ¿No está Fabricio despierto? ¡Ah! Le vamos a tener que poner falta, ¿eh? ¿No? Entonces, Ezequiel.
¿Ezequiel está aquí? Mm, 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 no, es que creo que Rebeca ya... Rebeca González Aldana. Sí, está bien. Bueno, se llama Del rigor de la ciencia de Jorge Luis Borges. Y dice que en aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio, que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no solo impiedad, sin impiedad le entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Listo. Muchas gracias. Este es un cuento súper clásico de Borges. Una cosa que nos puede pasar como científicos, sobre todo cuando uno está modelando, es que uno dice, voy a incluir todo, absolutamente todo, porque todo afecta a un fenómeno. Y esto es cierto, el entorno afecta muy fuertemente. Pero mientras más crece un modelo, empiezan a surgirte problemas. Entonces, historias clásicas de modelos son así, de tiene tantas cosas y tiene tantos parámetros que puedes obtener cualquier resultado si encuentras los parámetros adecuados. Entonces, una cosa que es muy importante tomar en cuenta es que modelar todo con todo detalle es muchas veces inútil porque lo que terminas es una reproducción de la realidad. Lo que tú quieres de un modelo es que te dé una idea general. Un poco esa es una idea que heredamos de la física, ¿no? Queremos las reglas generales y no queremos saber si el pequeño choque de los átomos hace que varíe ligeramente mi cohete cuando está subiendo al espacio. No, lo que quiero es poner un satélite ahí arriba. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Mientras más elementos, más complicado es un modelo. Un modelo con demasiados elementos se vuelve inútil. Ahora, esta es una cuestión que ya decíamos cuando yo estaba chica y hace 15 años, cuando uno empezó a estudiar, esto era así como, oh, sí, pero es mucho más importante. ¿Por qué? Hoy en día hay dos tipos de modelación. Hay modelación de abajo a arriba y de arriba a abajo. Cuando tienes la modelación de abajo a arriba, tú partes de observaciones generales. Generalmente lo que haces es que vas con el experto inmunólogo y dices, oye, ¿tú cuáles ves que son las citocinas que más importan? Y el inmunólogo te dice, ah, pues son X, Y, Z. Y entonces vas haciendo una descripción a partir de lo que saben los libros de texto, lo que saben los expertos, y sobre esa descripción vas construyendo el modelo. Ustedes lo han visto, por ejemplo, en estos modelos que seguramente ya vieron de crecimiento exponencial, donde dices, tengo una población, cada conejito deja 2 conejitos, entonces, ¿cómo se va a y cada N tiempo se muere un conejo? Entonces eso me da una tasa de crecimiento tal, una tasa de mortalidad tal, y entonces como yo sé que mis conejos se reproducen y se mueren y depende de la población, entonces construye esta ecuación, ¿no? Entonces estás partiendo en muchos aspectos de primeros principios. Estás diciendo, esto es lo que estoy haciendo. Por otro lado, tenemos un enfoque, eso era lo que se hacía antes sobre todo, ¿no? Y se hacían, sobre todo lo ven ustedes mucho en modelos de ecuaciones diferenciales. Ahora tenemos una cantidad realmente estúpida de datos. Entonces uno manda a secuenciar una población entera de 10,000 organismos y cada uno de los organismos tiene 3,000 genes y terminas con una tabla enorme de genes y así secuencias y dices, y esta secuencia aparece tantas veces y está acá y entonces tienes una cantidad muy grande de datos. O tomas todas las reacciones de personas en Facebook a publicidad y dices, aquí tengo esta cantidad estúpida de datos, ¿qué vamos a hacer con ella? Y entonces, en lugar de suponer que tú sabes los primeros principios, tú dices, tengo aquí este gran modelo y voy a ver si hay patrones matemáticos que surgen. Esos son lo que son las técnicas de Machine Learning, son clasificadores, son correlaciones, son árboles de decisión. Y tú no estás suponiendo una estructura, sino estás diciendo los datos y una serie de métodos matemáticos me van a dar la estructura de los procesos.
Y entonces tú a partir de eso construyes un modelo de cómo se comporta. Por eso los modelos de Machine Learning son modelos, pero no son modelos basados en primeros principios, no son modelos basados en entendimiento de cómo funciona algo, sino son abstraer teóricamente cómo se comportan estadísticamente a partir de esto. ¿Hasta aquí todos bien? Si no, quizá, al menos pongan algo en el chat. Ok, va. Y entonces, ¿qué sucede? Sí, todo bien. Esto está padre, pero mientras más elementos tienes, tienes problemas. Por ejemplo, cuando uno hace estadística, cuando uno hace muchas hipótesis, uno tiene que corregir por comprobación de multiple hypothesis testing, ¿no? Si tienes muchas hipótesis estadísticas, a base de hacer suficientes hipótesis, una funciona. Es como si ustedes empiezan a aventar así piedras a todos lados. Si avientan suficientes, a alguien le van a golpear. Esto sucede en estadística. Entonces, tener demasiados datos es un problema y hay que compensar. Los modelos tienen esta cuestión entre tener los suficientes elementos para recuperar la realidad, es decir, la silla tiene pata, respaldo y asiento, y no tener suficientes elementos para capturar la realidad. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Dudas o preguntas? ¿Todos bien? Sí, Entonces, yo sé que moví muchas las manos, y es porque esta es una clase de mover manos, pero vimos varias cosas. Vimos la definición de modelo. ¿Qué es un modelo? una representación de la realidad. Exacto, ¿no? Y un modelo, al ser una representación, no es la realidad, sino es una representación. Un modelo nos interesa que tenga suficientes elementos para decir que es una buena representación, pero no tantos que se vuelva inmanejable y que sea así una reproducción de la realidad. A veces no solo es imposible, sino que es un mal sistema. Vimos por qué matematizar. ¿Por qué matematizamos? Ok, vamos a regresar un poquito. Vimos que hay varios tipos de modelos, ¿no? Dijimos, no todos los modelos son matemáticos. Denme un ejemplo de otro tipo de modelo que no sea matemático que han visto en sus clases de biología. Los árboles filogenéticos. Bueno, no, porque no, pero. Ese está muy bueno, sí, los árboles filogenéticos. A ver, ¿alguien más? La estructura de la célula eucariota y procariota. Por ejemplo, ¿alguien ha visto un diagrama metabólico o una red de regulación dibujada en un modelo o en un paper? ¿Ya les tocó leer papers? Bueno, van a haber muchos modelos. Entonces, hablamos de que había muchos tipos de modelos, no todos eran matemáticos y había muchos lenguajes. Pero las matemáticas como lenguaje tenían ventajas. ¿Qué ventajas eran? ¿Se acuerdan que di un gran discurso sobre la historia y hablé de hombres blancos y lores y así? Hablamos de que las matemáticas son congruentes, ¿se acuerdan? Y de que esa congruencia, por un lado, nos da una cuestión racional de decir, lógicamente esto implica esto, pero además que hay como una gran cantidad de cosas que se han trabajado en las matemáticas, entonces esos resultados previos, que sabemos son congruentes y se mantienen, etcétera, etcétera, los podemos usar en nuestros modelos. Y además las matemáticas son muy buenas para cuando cuantificar y cosas de números. ¿Todos de acuerdo? Sí, Y después de que hablamos de eso, ¿de qué hablamos? De la cantidad de los datos, ¿no? Dijimos, hay modelos que se infieren a partir de una gran cantidad de datos, que son los que ahora sabemos llamamos como machine learning.
tomen mejor un curso de Machine Learning, es una muy mala definición. Y son los que, y hacemos los de primeros principios, es decir, yo digo, la población se comporta así y capturo eso y luego veo. Y luego hablamos de una cosa muy, muy, muy importante. Un buen modelo matemático, ¿qué debe de tener? Vamos, Los, chicos. Ajá. los elementos o variables mínimas para que se pueda escribir el sistema. Ok. Los básicos. Exacto, ese es uno. La segunda es, tomaron notas, chicos. La segunda es que debe de recuperar. Entonces, hay cosas que yo no incluyo tal cual en el modelo, pero que yo sé por los experimentos y los debe de recuperar. Ajá. Entonces, un árbol filogenético, por ejemplo, nos debe de recuperar que ciertas especies se parecen. Nos debe de recuperar que ciertas especies tienen ancestros comunes. El ciclo de Krebs nos debe de ayudar a predecir así, bueno, nos debe recuperar cosas que ya sabemos, ¿no? ¿Y cuál es la tercera? Que nos ayuda a predecir. Exacto. Cosas que no sabemos, el modelo nos ayuda a verlas más claras. ¿Ok? ¿Queda más claro lo de los modelos? Ya saben qué es un modelo, ya saben cómo hacer un buen modelo, ya saben los tipos de modelos, ya saben cuestiones de lenguajes, ya saben que los modelos Sí. son limitados. ¿Todos de acuerdo? Excelente. Entonces, creo que ya no hay nada más que decir. ¿Hay algo más que deba agregar? ¿Preguntas que tengan, chicos? Mencionaste algo de que ibas a hablar de función, pero ya no. Sí. Ok, la función biológica. Oh my fucking God. Es un desastre. Alguien dijo en algún momento, una silla es una silla mientras cumpla su función. Dado que yo soy esas personas horribles que se sientan en las mesas y se apoyan en la pared, entonces para mí un cuarto es una silla. Porque la función de una silla es pues, que te sientes y que puedas apoyar la espalda, ¿no? Entonces, una cosa que tenemos que pensar es que hay varias formas de definir algo, ¿no? Lo podemos definir, por ejemplo, por sus partes. Lo podemos definir enumerando tal cual, o podemos dar una definición general de una silla tiene bla, bla, bla. Otra cosa es decir, todas las sillas del universo, todas las Yalbis del universo. Mi compañera de ella es Yalbi, ¿no? O podemos decir para qué sirve. Eso es la función. El concepto de función biológica es complicado y varía según el área en la que estén trabajando. Entonces, muchas veces decimos, por ejemplo, un órgano tiene una función que es el hígado, no sé, las toxinas del cuerpo las procesa para que no te envenenen. El corazón bombea sangre. Es decir, ¿qué está haciendo? Podemos ver también la función como una cuestión que surge, ¿no? Un nuevo organismo cuando tiene una función, un nuevo gen cuando tiene una nueva función. ¿Qué es lo que está haciendo? Las funciones son cosas muy, muy generales porque uno puede definir una función como es suficientemente diferente para hacer esto, pero eso tiene un impacto a largo plazo. ¿Eso a qué nivel se define? En general, van a oír mucho esto término de función, pero por ejemplo, ¿cuál es la función de la evolución? ¿Cuál es la función de un ecosistema? Son cuestiones muy difíciles porque lo que está de fondo es que hay muchas definiciones de función. Entonces, esto sí no estaba planeado hoy, pero no importa. Nosotros llevamos un seminario de biología teórica para que vean ustedes que no solo me gusta hablar de aquí. Ay, no. Y les estoy buscando. ¿Cómo muevo esto?
Y hemos llevado todo un semestre sobre las funciones. Hay varios tipos de definición de función. No es un término que deban usar así al aire. Functional teleology. En general, les voy a recomendar este artículo. Este artículo dice Philosophy of Biology, the Meanings of Function in Biology and the Problematic Case of de Novo Emergence. Entonces, ellos hacen un análisis muy interesante de qué es la función. La función se puede definir en varios aspectos. Es decir, tenemos las implicaciones evolutivas. Es decir, yo hago algo contra mi entorno. Los mamíferos son más grandes cerca del norte porque el tamaño tiene la función de evitar que se enfrenten demasiado rápido. Entonces, esa es una definición de función. Otra es fisiológica. Aquí no es una cuestión transgeneracional, lo estamos diciendo. Entonces seleccionaron a los ositos más pochoncitos porque no se morían de frío. Si nos decimos el hígado limpia toxinas. Aquí en el pasado. Una cuestión es interacción. Entonces, por ejemplo, esta es una muy común que van a oír ustedes cuando les dicen las fascias, ¿no? Esta fascia se comunica con bla, bla, bla y sirve para esta es una. Otra es la capacidad. Por ejemplo, la cadera tiene de las mujeres es ancha porque lo que quiero es que puedan salir los niños. Entonces me da la capacidad de bla, pero también me da la capacidad de caminar erguida. Otra cuestión es una cuestión de expresión. Es decir, ese lo van a ver muchísimo en las cuestiones de bioinformática, así de la función de este promotor es que se incrementa la cantidad de este gen. Y luego hay veces que es súper vago. ¿Qué es esta función? No sé, sonaba padre decir tiene una función biológica y nadie quiere especificar qué es. Entonces, decir que un objeto lo vamos a definir por su función es complicado. Hay muchas definiciones de función biológica. Uno se puede aventar unas peleas increíbles, sobre todo porque en la biología no somos teleológicos, te suponemos que las cosas no tienen un fin, sino que emerge por azar. Váyanse con cuidado con el término de función. ¿Dudas hasta acá? Espero haberlos confundido más para que vayan al seminario de biología teórica y lean los artículos. Le dejo a Leslie el artículo. Vale, Lo sí, dejo yo acá. se los paso. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Podría darnos más información del seminario? Nos reunimos los miércoles cada 15 días. Hay un seminario al que le escriben. Básicamente me escriben a mi correo y yo los invito. Este es mi correo. Este semestre el tema fue función biológica. Vamos a leer un artículo de proteínas. Nos vemos en Jitsi los miércoles de 12 a 13 horas cada 2 semanas. El siguiente es el 25 y la imagen no se ve. Pero aquí está. Y leemos artículos y discutimos. Y a veces discutimos de cosas que no son biología, sino el SNI o cosas del sistema. Y tenemos un seminario de biología teórica en Telegram. Entonces, si quieren ir al seminario de biología teórica, una cosa que pueden hacer es, si no me quieren escribir a mí, es escribirle al correo del seminario, que es este que estoy poniendo en el chat. Y sí, es virtual. No, la mitad de la gente está en Hidalgo o está en lugares extraños, entonces obviamente es virtual. Entonces, si quieren ir, se pone bueno. Y otra cosa que deben de pensar es, hay una escuela de otoño de biología matemática, se hace por octubre, no sé cómo va a estar la organización este semestre, me tocó el año pasado, entonces este año yo no quiero saber nada al respecto. Se pone muy buena la escuela de otoño. Vayan a la escuela de otoño de biología matemática. Estén atentos a la invitación. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Excelente, entonces ya nos podemos ir.
porque mi siguiente junta es en menos un minuto. Nada más. Ahí tienes en el chat. Entonces le mandamos nada más correo a usted del seminario y se Y comunica con nosotros. les reenvió la invitación. Ajá, les reenvió la invitación y si vayan a una reunión del seminario y si les gusta, los agrego a la lista de distribución de correos y se pueden salir cuando quieran. Hay como 1000 personas en esta lista de distribución. Entonces, íbamos como 15 al seminario. Entonces, en los buenos días, generalmente somos 7. Entonces, cáiganle. Y si no les gusta ahorita porque no lo entienden y quieren en 15 años regresar, cuando quieran. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces ya me despido. Mucho gusto hablar con Muchísimas ustedes. gracias, Mariana. Muy interesante toda la visión filosófica y muy Ujú. complementaria con lo que estábamos platicando, de hecho. Sí, y es lindo dar clases de matemáticas de solo mover manos y no tener que revisar que haya hecho así miles de ecuaciones. Eso ha sido bueno, no tener que estar preparando clase. Sí, yo te los extraño de chicos, pero pues el trabajo está impresionante. Muy bien, espero haberlos confundido con lo de función, pero que lo demás haya quedado claro. Nos vemos. Adiós. Adiós, Muchas profesora. gracias, Hasta Mariana. luego. Bye. Listo, chicos. Entonces les voy a dejar en el Classroom para que quede guardado el artículo de función. Les dejo el correo de Mariana Esther por si quieren entrar al seminario y el correo del seminario. Ya no hubo oportunidad de preguntarles si había dudas sobre lo que di al principio, entonces no sé si quieran aprovechar de una vez para preguntar. En mi caso no hay dudas.